Buenas tardes, mi nombre es Esteban Jarrín. Voy a proceder a realizar un ejercicio para la materia de inteligencia de negocios de la Universidad Central del Ecuador. En este video vamos a responder a la pregunta que es número de migrantes por provincia de salida y por sexo. Para responder a esta pregunta tenemos dos software que es el Power BI y el SPSS. En este caso yo ya he puesto aquí en obtener datos, he exportado mi base de Access al Power BI y vamos a responder a nuestra pregunta. Bueno, en primer lugar vamos a ponerle aquí en matriz. Vemos que se nos despliega aquí una tablita. Aquí vemos que también tenemos filas, columnas y valores. En filas vamos a poner, por ejemplo, aquí provincia nombre. En filas, en columnas vamos a poner, que es la otra variable que necesitamos, que sería el sexo nombre. Aquí le ponemos, arrastramos. Y por último, en valores necesitamos saber los migrantes. Entonces, o sea, los migrantes tienen su cédula, lo cual no se repite nunca. Por lo tanto, vamos a ponerlo aquí y vamos a ver que se nos va a armar nuestra matriz. Aquí podemos ver que nos salen los números de cédula, pero o sea, eso no es lo que nosotros queremos. Entonces, vamos a darle aquí en esta flechita y vamos a poner que queremos solo un recuento nomás de cuántos migrantes tenemos. Aquí vemos que se nos está cargando y ahí tenemos como, a primera vista tenemos que tenemos un total de 3.000 migrantes. Ya, para responder a nuestra pregunta necesitamos saber tanto cuál fue su provincia de salida como también cuál es su sexo. Entonces vamos a darle aquí en filtros, necesitamos dos filtros, vamos a darle aquí y vamos a arrastrar por ejemplo provincia nombre, que es nuestra primera variable de esa que queremos filtrar, ¿ya? Y vamos a crear otro filtro y en este filtro vamos a poner el sexo nombre. Aquí tenemos, por ejemplo, aquí tengo yo sexo nombre. Le arrastro y esperamos a que se nos cargue y aquí podemos ver que tenemos nuestros filtros puestos. Ya lo que aquí, si por ejemplo yo le doy a Loja, me sale que tengo 247 hombres. Y por ejemplo, si quiero saber solo cuáles son mujeres, tenemos con 694 mujeres que son lojanas. Entonces aquí vamos a proceder a realizar un gráfico, que es lo que nos interesa también para un mejor entendimiento. Aquí tenemos nuestro gráfico. Aquí podemos observar que tenemos eje, leyenda y valor. En el eje le vamos a dar a ver, sería provincia nombre. En el eje provincia nombre. En leyenda vamos a darle a sexo nombre. Y por último, en valores vamos a dar a migrante cédula, que es lo que nos va a mostrar. Entonces aquí podemos ver que ya tenemos nuestro gráfico. En este gráfico lo podemos observar que, por ejemplo, si yo le doy aquí solo a Guayas, se me va también a modificar y se me va a cargar. Entonces por último vamos a dar a representar aquí, vamos a poner que queremos ver nuestras etiquetas de datos. Le damos aquí en la brochita esta, le damos etiquetas de datos. Y aquí podemos ver que, yo que sé, en Tungurahua tenemos 155 mujeres y 308 hombres. Por ejemplo, si yo le filtro, se me va a quedar solo lo que es Tungurahua. Ahí podemos observar de una mejor. Pero también el problema consiste en saber que aquí tenemos 155 mujeres, pero ¿cuáles son esas mujeres? Para eso en otra página, vamos a crear una tablita en la cual vamos a arrastrar nosotros aquí, por ejemplo, migrante cédula, también migrante nombre. Aquí se nos va a ir haciendo ya como una tablita. Ya más después les demostraré cuáles son vamos a darle migrante cédula, migrante nombre. ¿Qué más quiero saber? Por ejemplo, yo quiero saber también cuál es el país en el que están en este momento. Ahí se me va a aparecer el país en el que están en este momento esos migrantes. También, o sea, las provincias ya la hemos hecho en la anterior página. Por ejemplo, yo también quiero saber el sexo nombre. Por ejemplo, algo más que queramos saber es, por ejemplo,
el número de hijos que esta persona tiene, me gustaría saber a mí también, entonces le vamos a dar un migrante, número de hijos. Y por último queremos saber el estado civil y el estado migratorio. En este caso si quisiéramos saber más datos de esos migrantes. Entonces aquí tenemos como decir un total de, tenemos la tabla de nuestros migrantes, pero el problema es que aquí están toditos, o sea, todos los 3000 datos que yo tenía. Vamos a darle aquí en filtros y aquí le vamos a presionar aquí en la tablita. Y en estado, por ejemplo, en provincia que debe estar por aquí. Por último vamos a agregarle a nuestra tablita también el provincia nombre, porque si no, no vamos a poder responder a la pregunta. Listo, le arrastramos de ahí, esperamos a que se nos cargue. Por ejemplo, aquí ya está provincia nombre. Le vamos a dar a filtros. En filtros vamos a ir a provincia nombre. Por ejemplo, yo quiero saber cuáles son las mujeres. ¿Cuántas son mujeres de Tungurahua? Y vemos aquí provincia nombre. Ponemosle aquí, le damos a Tungurahua. Le damos a Tungurahua y aquí vamos a ver que se nos tienen que estar evidentemente los 155 casos que vimos en nuestro gráfico de acá. Por ejemplo, aquí podemos ver nuestro gráfico que dice que tenemos 155 mujeres. Acá está la respuesta, o sea, cuáles son esas 155 mujeres. Aquí podemos ver que se nos despliega en una tablita que es un poquito extensa, pero que deberían estar aquí las 155 mujeres. Como podemos observar, unos están en Alemania, España, en Colombia. Y bueno, hemos respondido en el Power BI a la pregunta. Ahorita vamos a realizarlo en el SPSS. En el SPSS, en cambio, ya tenemos acá exportada también nuestra base de datos. Y vamos a proceder a realizar, primero le vamos a dar a datos. Vamos a poner seleccionar, no, primero vamos a analizar un informe. Le vamos a dar realizar un CuboLab que nos ayudará a representar a responder a nuestra pregunta. Ya necesitamos en el CuboLab necesitamos mandarle acá en variable de resumen migrante cédula y acá en de agrupación debemos mandarle sexo nombre y provincia nombre y aquí también le buscamos donde está sexo nombre, aquí por aquí sexo código y vamos a buscar donde está sexo nombre, aquí está sexo nombre. Ya, le ponemos aquí, le vamos a dar en estadísticos, pero nosotros no queremos saber cuál es su media, cuál es su desviación, no queremos saber. Entonces le vamos a quitar todo esto y le vamos a dejar solo número de casos. Este número de casos nosotros vamos a darle a aceptar. Esperamos a que se nos cargue nuestra lista de resultados y podemos ver que ya hizo nuestro CuboLab. Aquí dice que tenemos 2.977 migrantes, en el otro Power BI nos salió que teníamos 3.000. Esto se puede dar debido a que puede haber alguna falencia o que el SPSS no los reconozca. Entonces aquí tenemos nuestro CuboLab. Por ejemplo, si yo saber conocer cuáles son el total de mujeres que están en Tungurahua, aquí ya nos ayudará de que aquí ya están hechos los dos filtros. Esperamos a que se nos cargue el momento y hasta aquí podemos ver ya. Por ejemplo, si yo quiero saber el total que están en Tungurahua, pues dice 458. Como nosotros habíamos realizado el ejercicio, 155 deberían estar en Tungurahua, pero como pueden ver que esto nos sale 153, quiere decir que dos de las mujeres que nosotros habíamos seleccionado de nuestra base, dos están dentro de estos 23 casos de excluidos que el SPSS nos da. Entonces, por ejemplo, vamos a realizar con hombres entonces, una que nos coincida con el Power BI. El Power BI, vamos a ver aquí en la página. Vemos que tenemos un total de hombres de 308.
Esto nos quiere decir que, por ejemplo, en el caso de los hombres de Tungurahua también tenemos como que nos faltan. Pero bueno, vamos a realizar en el SPSS. Vamos, por ejemplo, vamos aquí a poner, yo que sé, yo quiero saber los de Tungurahua, por ejemplo, Tungurahua, los que son mujeres. Ya, ahí tendríamos que son 153. De aquí vamos a proceder a realizar también un gráfico. Vamos al generador de gráficos, le damos a aceptar. En generador de gráficos vamos a proceder a seleccionar el gráfico que queremos. Por ejemplo, yo quiero este, y esperamos a que se nos cargue un momentito. Aquí vemos que nos pide agrupar en X, eje X, eje Y. Por ejemplo, en el sexo nombre, esperamos a que se nos cargue un momento. Bien. Aquí vemos que tenemos recuento, entonces esto está bien. Pero primero le vamos a dar nosotros el sexo nombre. El sexo nombre le vamos a arrastrar acá, a agrupar en el provincia nombre. Vamos a arrastrarlo al eje X. Y aquí ya tendríamos prácticamente realizado nuestro gráfico. Vamos a darle a aceptar. Esperamos a que se nos cargue nuestra ventana de resultados del SPSS. Ya esperamos a que se nos cargue un momento. Y aquí hace aquí podemos observar que ya está nuestro gráfico. Este gráfico se supone que debería ser igual al del Power BI. Entonces ya lo vamos a verificar. Le damos doble clic porque nosotros queremos también saber las etiquetas de datos. Aquí al editor de gráficos y le vamos a dar a etiquetas de datos. Vamos a dar que queremos etiquetas de datos. Queremos etiquetas de datos de todos nuestros barritos. Le damos a doble clic en editor de gráficos. Le damos en etiquetas de datos. Y vamos a seleccionar cuáles queremos que sean etiquetas. Ya. Cargue un poquito. Y aquí, por ejemplo, le damos vamos a cerrar, se nos va a cargar. Y aquí tenemos 155 mujeres y 308 hombres en Tungurahua. Por ejemplo, vamos a realizar el mismo ejercicio que hicimos en el Power BI. Ahora nosotros ya tenemos nuestro gráfico. Vamos a proceder a seleccionar nuestros casos para conocer cuáles son estas personas. Entonces damos aquí a satisface la condición. Damos sí. Damos sexo nombre es igual. Escribimos mujer. Si no, no nos va a reconocer mujer. Y además nosotros también queremos saber provincia nombre, los que son de Tungurahua. Vamos a proceder a seleccionar aquí provincia nombre. Aquí está. Y provincia nombre que sea igual a Tungurahua. Para conocer cuáles son las 155 mujeres que tenemos. Entonces aquí vemos que está bien puesto entre comillas todo eso y le vamos a continuar. Aquí ponemos en aceptar, le damos en aceptar. Esperamos a que se nos cargue nuestro SPSS. Y por último, ahí nos deberían ya dar cuáles son los resultados. Cuáles son las mujeres que están en Tungurahua. Y como podemos observar aquí, ya nos han tachado las que no son de Tungurahua, las que son de otras provincias. Por ejemplo, por aquí vamos a buscar uno que sea de Tungurahua, 155 de 3. Pero bueno, aquí prácticamente aquí 371 dice que está en Italia, que es mujer. Y esta, por ejemplo, hemos seleccionado. Ahorita sí vamos a proceder nosotros ya a realizar ya por último un análisis, un informe. Vamos a realizar un resumen de casos.
Y aquí, por ejemplo, ya tenemos migrante cédula, migrante nombre, provincia código, cantón, estado migratorio. Por ejemplo, si yo quiero también saber el estado civil, eh, provincia código, el provincia código no necesitamos, necesitaríamos el provincia nombre. El provincia nombre, a ver, lo buscamos por aquí, provincia nombre, aquí lo tenemos. También, ¿qué más? Si yo quiero saber, por ejemplo, cuántos hijos tiene el migrante,